Hola a todos, y hoy pensé que podríamos echar un vistazo rápido a una respuesta a algo que la gente ha estado preguntando de vez en cuando en correos electrónicos y cosas así. ¿Qué acorazados se hundieron más rápido? Ahora, por supuesto, es muy fácil señalar algunos, ya sabes, algunos de los más obvios como el Barham, el Hood, el Arizona, etc. Pero pensé, si vamos a ver qué tan duradero es un barco, y también, ya sabes, qué armas son las mejores para combatir realmente a un acorazado, deberíamos ver los barcos que esperaban un ataque y que luego fueron atacados por varias armas, y ver cuánto tiempo les tomó realmente hundirse en lugar de explotar. Así que hay una lista sorprendentemente larga de acorazados que fueron hundidos en la Segunda Guerra Mundial, pero para esta comparación en particular, como dije, estamos viendo el tiempo que toma realmente hundir una nave, es decir, superar su flotabilidad, dejando entrar mucha agua. Vamos a excluir los barcos que sufrieron explosiones en los pañoles de municiones, los barcos donde se puede argumentar que estaban bastante desprevenidos y los barcos que no tenían ninguna oportunidad, basándonos en el hecho de que estaban increíblemente obsoletos según los estándares de la Segunda Guerra Mundial. Así que los barcos que vamos a excluir son aquellos cuyos pañoles de municiones explotaron. Porque lo que eso demuestra es que sí, un barco se hundirá muy rápido si llegas a detonar una gran cantidad de explosivos dentro de él, lo cual no es precisamente una revelación sorprendente y se aplicará prácticamente a cualquier cosa. Así que esos barcos serían el Britannia, que sufrió una explosión en el Polvorín, en Murs el Kebir, y el Arizona, que sufrió una detonación en el Polvorín, en Pearl Harbor. Barum, que sufrió una detonación en el Polvorín, mientras estaba en proceso de volcarse y hundirse después de ser alcanzada por torpedos de un submarino alemán. Aunque supongo que podrías argumentar que para ese momento ya estaba casi completamente hundida, así que tal vez volvamos a hablar de eso en el futuro. Hood, por supuesto, hundido por una explosión en el Polvorín durante la acción con Bismarck-Marat. Acorazado soviético hundido por una explosión en el Polvorín causada por bombarderos en picada alemanes, y Roma hundido por una explosión en el Polvorín causada por bombarderos alemanes de bombardeo horizontal con bombas guiadas Fritz X. También vamos a excluir a Strasbourg, ya que fue hundida por su propia tripulación. Todos los diferentes preacorazados, así que Kiklis y Lemnos de los griegos, Asahi y Setsu de los japoneses también, son preacorazados. Es un poco injusto lanzarles armas de la Segunda Guerra Mundial y esperar obtener datos valiosos de ellos, aparte de que, sorprendentemente, se hundieron. Los otros barcos que fueron hundidos en Pearl Harbor en su mayoría no estaban preparados para ello, con Titicaca, Haruna, Hyuga, Ise y Royal Oak. De nuevo todos se hundieron en el puerto por varios métodos y combinaciones, bombas, torpedos, etc. Pero de nuevo prácticamente todos estaban desprevenidos. Y Tirpitz, que de nuevo estaba inmóvil, no en un puerto, sino en un fiordo, y fue alcanzado por armamento monstruosamente sobredimensionado. Así que podrías estar pensando, bueno, espera un minuto, seguramente eso no nos deja con tantos barcos. Bueno, en realidad todavía hay, en términos de buques capitales, 11 embarcaciones que podemos considerar. Así que hagamos eso en orden, desde el que se hundió más rápido hasta el que se hundió más lento y... Ya sabes, la pregunta entonces es ¿cómo definimos qué es lo más rápido y lo más lento? Así que, de nuevo, para los propósitos de esta comparación aproximada, he decidido iniciar el cronómetro. En el momento en que se lanzó contra ellos el primer ataque serio, con posibilidades de causar daños considerables. Así que, ya sabes, no cuando son avistados ni nada por el estilo, sino cuando realmente comienza el ataque. Y luego, obviamente, el momento del hundimiento es el momento del hundimiento. El tiempo entre ambos te da el tiempo total que tomó hundirse. Y también consideraremos qué tipo de armas se usaron principalmente para hundir dicha embarcación. Así que bajo este paradigma, el barco que se hundió más rápido fue el acorazado de la Armada Imperial Japonesa. Fuso se hundió en 1944 en la batalla del Estrecho de Surigao, ya que el primer disparo que razonablemente se podía determinar que tenía una buena probabilidad de lograrlo. El daño mayor ocurrió a las 3:09 de la mañana cuando fue atacada con torpedos. Podrías argumentar que este momento podría extenderse aún más atrás, hasta cuando las lanchas torpederas PT entraron en combate. Pero las lanchas torpederas PT realmente no lograron mucho en cuanto a fuego preciso, así que por ahora las descarto.
y se hundió a las 3:50 de la mañana, principalmente como resultado del continuo fuego de torpedos, lo que le dio un tiempo total, desde que recibió los primeros disparos hasta que se hundió, de 41 minutos. En segundo lugar está su barco gemelo, el Yamashiro, que se hundió en el mismo enfrentamiento. Fue atacada inicialmente por torpedos solo 2 minutos después que su gemela, a las 3:11, y se hundió a las 4:20 nuevamente, principalmente debido a los torpedos. Aunque ambos barcos recibieron disparos de proyectiles hasta cierto punto y tomó 1 hora y 9 minutos para hundirse, solo 1 minuto más lento está el HMS. Repulse se hundió en 1942 como parte de la Fuerza Z, con los ataques iniciales provenientes de bombarderos japoneses de vuelo horizontal a las 11:13, pero la gran mayoría de los ataques dirigidos hacia ella fueron ataques con torpedos, la mayoría de los cuales esquivó con considerable aplomo, hasta que fue atrapada en una especie de maniobra de pinza no intencionada por los japoneses, lo que resultó en que se volcara rápidamente y se hundiera. A las 12:23, con un tiempo total desde el ataque inicial hasta el hundimiento de 1 hora y 10 minutos, luego tenemos al poderoso Yamato, hundido durante la Operación Tengo, cuando se dirigía a Okinawa en 1945. Fue atacada primero a las 12:37 por una bomba y luego sometida a una auténtica lluvia de bombas y torpedos. Finalmente se volcó a las 2:23, después de haber sido alcanzada por bastantes torpedos en esa última serie de ataques. Con un tiempo total desde el primer ataque hasta el hundimiento de 1 hora y 46 minutos, con la gran mayoría de la entrada de agua, por supuesto, siendo causada por los torpedos, y luego volvemos a la Fuerza Z nuevamente por la pérdida del HMS. El Príncipe de Gales, nuevamente hundido en 1941, fue atacado por primera vez a las 11:30 por un torpedo y finalmente se volcó y se hundió a la 1:20, nuevamente gracias a los torpedos, con un tiempo total de hundimiento de 1 hora y 50 minutos. Así que básicamente hasta este punto todos han sido atacados, ya sea únicamente o en su gran mayoría, por torpedos. Así que sorprendentemente resulta que sí. Hacer grandes agujeros en el fondo de un barco y dejar que entre agua es una muy buena manera de lograr que se hunda. Luego llegamos al primer barco. Ese, aunque sí le lanzaron una cantidad considerable de torpedos, también recibió una enorme cantidad de proyectiles. Y en su enfrentamiento final, primero fue alcanzado por un proyectil, eso, por supuesto, siendo el acorazado alemán Bismarck en su enfrentamiento final. Admito que, para ese momento, ya estaba dañada, tanto por el Príncipe de Gales, irónicamente, en la batalla del Estrecho de Dinamarca, y luego posteriormente por torpedos lanzados por los Swordfish. Pero aún seguía a flote, aunque algo fuera de control, al inicio de su enfrentamiento final, y a las 8:47 de la mañana fue atacada con proyectiles del HMS Rodney. Se hundió a las 10:40 de esa mañana, después de haber sido alcanzada por varios torpedos y también proyectiles. Y, si le crees a algunas personas, potencialmente también por cargas de autohundimiento, aunque personalmente todavía tengo mis dudas sobre eso, lo cual explicaré en un video posterior en algún momento en el futuro, en cualquier caso. Desde el minuto en que Rodney abrió fuego contra ella hasta el minuto en que se hundió bajo las olas, pasó un total de 1 hora y 53 minutos, solo 3 minutos más lento que el Príncipe de Gales y 7 minutos más lento que el Yamato. El siguiente en la lista es el crucero de batalla japonés Kirishima, hundido en 1942, cuando imprudentemente decidió enfrentarse al Washington de los Estados Unidos bajo el mando del almirante Lee. El almirante Lee abrió fuego contra ella exactamente a la 1 de la mañana con proyectiles, y el Kirishima se volcó y se hundió a las 3:25 de la mañana, habiendo sido atacado únicamente con fuego de proyectiles. Tardó un total de 2 horas y 25 minutos en hundirse, lo cual es 37 minutos más que el Bismarck. Después de la Kirishima sigue su barco gemelo, el Congo, que fue hundido en 1944 por un ataque con torpedos. El primer torpedo fue lanzado a las 2:45 y finalmente se hundió a las 5:24, habiendo tardado un total de 2 horas y 39 minutos en perder flotabilidad en el mar. El Scharnhorst es el siguiente en la lista. Obviamente fue hundida por la Marina Real Británica mediante una combinación de fuego de artillería y torpedos justo al final de 1943, de hecho, con el primer proyectil importante, es decir,
el proyectil realmente capaz de causar un daño considerable a su integridad estanca fue un proyectil de 14 pulgadas disparado desde el Duque de York a las 4:50 de la tarde, y el arma final que la impactó probablemente fue un torpedo, poco después de lo cual se hundió alrededor de las 7:45 de la noche. El momento exacto en que se hundió es motivo de cierto debate porque estaba oculta bajo una enorme nube de humo y vapor, pero esto es más o menos un margen de 10 a 15 minutos y yo elegí un punto justo en medio de eso, lo que le da un tiempo de 2 horas y 55 minutos desde que la primera gran amenaza la impactó hasta que finalmente se hundió. Y por cierto, cualquiera que sea la hora que tomes para su hundimiento dentro del margen de error, en realidad no afecta su lugar en la lista, porque incluso el tiempo de hundimiento más temprano todavía la deja a flote un poco más que al Congo. Luego, para los dos últimos barcos de la lista, damos saltos de tiempo enormes. Primero, tenemos al Musashi, hundido en 1944 en la batalla del mar de Sibuyan por un ataque aéreo masivo, muy similar al que después hundiría al Yamato. Pero gracias al hecho de que fue alcanzada prácticamente por todos lados, se hundió gradualmente, a diferencia del Yamato, que fue atacado principalmente de un lado y luego volcó, usando las lecciones aprendidas de este ataque. Aunque el primer ataque fue a las 10:27 de la mañana con una bomba, en realidad no volcó ni se hundió hasta las 7:36 de la tarde, siendo el último impacto probablemente de un torpedo, tardando un total de 9 horas y 9 minutos en hundirse. Y luego finalmente tenemos a Hae, probablemente la muerte más larga y prolongada de un buque capital en la Segunda Guerra Mundial, ya que fue hundida tras la acción nocturna de Callahan durante la batalla de Guadalcanal, recibiendo sus primeros impactos a las 1:51 de la madrugada por proyectiles y no se hundió sino hasta las 8 de la noche. Finalmente fue hundida por su propia tripulación después de haber sido alcanzada por proyectiles y torpedos de destructores y cruceros pesados estadounidenses durante la acción nocturna y luego atacada repetidamente por la Fuerza Aérea Cactus durante el día, tardando un total de 18 horas y 9 minutos en hundirse. Así que creo que cuando vemos eso, y también cuando analizamos con más detalle los mecanismos exactos del hundimiento, es decir, cómo se hundieron esos barcos, lo principal que podemos sacar de esto es que hacer que un barco se voltee y se vuelque provoca que se hunda mucho, mucho más rápido, porque los barcos que tardaron mucho más en hundirse, particularmente los dos últimos, pero hasta cierto punto también Kirishima, Congo y Scharnhorst, tendieron a asentarse prácticamente en posición vertical hasta casi el último momento. Por lo general, había algo de vuelco justo en el último minuto. Sin embargo, todo lo que se hundió más rápido que ellos, como Bismarck, Príncipe de Gales, Yamato, Repulse, Yamashiro, Fuso, todos se sabe que se volcaron, mientras todavía les quedaba una cantidad razonable de francobordo, y luego, obviamente, se hundieron bastante rápido una vez que se volcaron. Lo siguiente es que, por supuesto, los torpedos son mucho mejores para hacer que los barcos se hundan, lo cual, de nuevo, no fue un resultado particularmente sorprendente. Pero es muy notable que, aparte del Bismarck, que tardó 1 hora con 53 minutos, todos los demás buques capitales que tardaron menos de 2 horas en hundirse fueron atacados total o casi exclusivamente por torpedos. El único buque que fue atacado casi exclusivamente por torpedos y que tardó más en hundirse que eso fue el Congo. Y todos los demás que tardaron 2 horas o más en hundirse, hay que admitir que la mayoría de ellos fueron atacados por torpedos en algún momento, pero también recibieron una cantidad considerable de fuego de artillería. Aunque sí creo que hay una salvedad bastante importante que hay que mencionar en todo esto, y es que si quieres que un barco se hunda porque ha perdido flotabilidad, claramente los torpedos son la mejor opción. Sin embargo, si quieres que un barco simplemente explote, de entre los torpedos, las bombas y el fuego de artillería, los torpedos son en realidad, al menos estadísticamente, la forma menos probable de lograr que eso suceda. Porque el único barco que fue atacado de forma considerable, o aunque fuera mínimamente por torpedos, y que sufrió una detonación del polvorín, fue, de nuestra lista inicial de exclusiones, el Barham. E incluso entonces, sus polvorines no explotaron como resultado directo de los impactos de los torpedos. Ella se estaba volteando y hundiendo, y algo más hizo que esos polvorines explotaran.
aunque obviamente lo único que la atacó fueron los torpedos. Otros barcos, portaaviones y demás que fueron alcanzados por torpedos sí explotaron debido a detonaciones directas en los polvorines, pero aquí estamos hablando exclusivamente de buques capitales. Si vemos todos los otros barcos que sufrieron explosiones en los polvorines, al menos en cuanto a buques capitales del periodo de los acorazados Dreadnought, y después el Arizona, el Marat y el Roma fueron alcanzados por diferentes tipos de bombas, y el Hood y el Britannia fueron alcanzados por fuego de artillería. El Britannia, irónicamente, fue alcanzado por el Hood, así que espero que hayas encontrado interesante ese pequeño extracto sobre el hundimiento de barcos. Y si fue así, házmelo saber en los comentarios de abajo si crees que tal vez hay una forma alternativa de medir el tiempo transcurrido desde que el combate se volvió serio hasta el hundimiento. Nuevamente, cuéntanos en los comentarios de abajo. Y quizás, si quieres que haga un resumen similar, pero para todos los barcos que fueron destruidos por explosiones en los depósitos de municiones y explicar la mecánica exacta de cada uno, también podría investigar eso. En cualquier caso, nos vemos pronto en otro video. Adiós por ahora.